Adrián Cobos, director ejecutivo de una cadena de supermercados valorada en $1.000 millones, realizaba su ronda mensual en el local de Vallecas cuando presenció una escena que le cambiaría la vida de raíz. Una joven madre, con un bebé apretado contra el pecho y una niña de 4 años prendida de su mano, llegó a la caja con 3 artículos: un bote de leche en polvo, un paquete de pañales y una barra de pan. La cajera anunció el total: $27. La muchacha, con la vergüenza mordiéndole la voz, contó y recontó las monedas del monedero. Luego, casi en susurro, dijo: «Perdón, tengo que devolver la leche». Adrián observó cómo esa mujer dejaba el bote de fórmula a un lado, mientras el pequeño lloraba con un hambre afilada y la niña tironeaba de su falda preguntando cuándo comerían. En ese instante, el empresario que había levantado un imperio vendiendo alimentos a familias españolas entendió una verdad que lo atravesó. Mientras él celebraba beneficios millonarios, había madres obligadas a elegir entre alimentar a sus hijos y pagar el alquiler. Lo que hizo después no sería simple caridad. Sería el punto de partida de una revolución que transformaría a España y a miles de familias. Pero antes tendría que enfrentar la sombra más oscura de su propio éxito. Porque Adrián Cobos jamás había entrado en uno de sus supermercados como un cliente más. A sus 42 años, el hombre que convirtió una tienda de barrio en una red de 347 establecimientos por todo el país manejaba su imperio a golpe de informes trimestrales, hojas de margen y tablas de ventas que aterrizaban puntuales en su despacho del ático, en la sede madrileña. Aquella mañana de noviembre, decidió una visita sorpresa al local de Vallecas, uno de los de rendimiento por debajo de la media que estaba sopesando cerrar. Con su traje gris marengo y unos zapatos italianos que costaban más que el sueldo mensual de un reponedor, recorrió los pasillos anotando mentalmente cada detalle que se desviaba de los estándares corporativos. Su vida era un engranaje perfecto de eficiencia y resultados. Se levantaba a las 5:30 en su chalet de 400 metros cuadrados en La Moraleja. Hacía 45 minutos de gimnasio privado. Desayunaba leyendo los reportes financieros servidos por el personal de casa. Y llegaba a la oficina antes de las 8 para una jornada que raras veces concluía antes de las 10 de la noche. No tenía familia. Su matrimonio había terminado 5 años atrás, cuando su esposa se cansó de compartir la vida con alguien que lo medía todo en facturación y crecimiento. Las tiendas de la cadena estaban diseñadas con precisión quirúrgica para maximizar el gasto. Colocar lo esencial al fondo obligaba a atravesar el local entero. Las ofertas relámpago empujaban a comprar por impulso. La distribución estaba trazada para confundir lo justo y ralentizar la marcha, elevando la probabilidad de compras no planificadas. Adrián no veía clientes, veía unidades de consumo que generaban datos útiles para optimizar ingresos y márgenes. Justo esa mañana repasaba la ubicación de la sección de lácteos. Los productos infantiles estaban situados junto a referencias, de lujo para crear un contraste psicológico que animara a gastar más. Entonces notó una escena que al principio interpretó como un episodio rutinario de gestión de cola. La joven avanzaba con paso vencido. El bebé, que no tendría más de 3 meses, lloraba intermitente. La niña rubia de unos 4 años arrastraba los pies con el cansancio típico de quien ha caminado demasiado. Ella, que apenas rondaría los 25, vestía una chaqueta gastada y vaqueros descoloridos. Lo que sacudió a Adrián no fue la ropa, sino la mezcla de determinación y desesperación en su rostro. En el carrito había solo 3 cosas, colocadas con un cuidado casi ceremonioso: leche en polvo para bebés, pañales y una barra de pan integral. Adrián hizo el cálculo automático. La leche, $14. Los pañales, $11. El pan, $2. Total, $27. En la caja, una señora de unos 50 años, a la que reconoció por las fotos internas como la señora Morales, 15 años en la empresa. Escaneó los artículos con la mecánica de quien ha repetido ese gesto decenas de miles de veces. La cifra apareció. La madre abrió un monedero de piel sintética tan ajado que las costuras parecían clamar por relevo. Empezó a contar,
50 céntimos, $1, $2, otros 50. Los agrupó, los recontó, los volvió a ordenar. El bebé elevó el llanto, agudo y apremiante. La niña, con vocecita delgada, preguntó cuándo volverían a casa para comer. Adrián se acercó sin querer, escondido tras el expositor de revistas, hipnotizado por aquella aritmética de supervivencia que nunca había visto tan de cerca. La suma final, $16,30. Faltaban $10,70 para completar. Un monto ridículo para él, inalcanzable para ella. La fila detrás comenzaba a crecer. Algunos clientes miraban el reloj con gesto impaciente. La cajera, profesional, esperaba sin juicio ni efusión. Fue entonces cuando la joven pronunció las palabras que se le quedarían tatuadas a Adrián. «Perdón, tengo que devolver la leche». La pantalla bajó a $13, pañales y pan. Esta vez, la madre pagó con seguridad, entregando el efectivo y 3 euros en billetes arrugados. El bebé seguía llorando. La niña insistió: «Mamá, ¿y la leche para el hermanito?». Ella se agachó, le acarició el pelo y le susurró algo que la hizo sonreír. Lo que Adrián sintió fue vergüenza, no la social, sino la vergüenza moral, de quien descubre que ha vivido en una burbuja ajena a la intemperie del mundo. Mientras ellas salían del supermercado, el bebé cada vez más desesperado y la niña saltando sin medir la tragedia, Adrián quedó clavado entre revistas y chicles, entendiendo que aquella humillación había ocurrido en su tienda, con sus precios, bajo su paraguas empresarial. Esa noche, en su casa silenciosa y perfectamente climatizada, no pudo cenar. No dejaba de escuchar el llanto del bebé, de ver la pregunta de la niña, de imaginar la garganta apretada de esa madre obligada a elegir entre alimentar y evitarle una irritación a su pequeño. Por primera vez en 2 décadas, las cifras de sus informes perdieron el brillo de lo abstracto y se volvieron carne. Familias, rostros, estómagos vacíos. Los días siguientes no logró entrar en ritmo. Durante la reunión del consejo, mientras se debatía un aumento de precios para el trimestre, él solo veía el semblante de aquella niña preguntando por la leche. Decidió regresar al local de Vallecas, no como CEO en visita, sino como observador sin nombre. Se puso vaqueros y sudadera, gafas de sol y una gorra. Pasó horas en los pasillos, esta vez con otros ojos, y lo que vio lo cimbró. Madres calculando hasta el último céntimo antes de poner algo en el carro. Ancianos comparando etiquetas durante eternidades para elegir lo más barato. Familias que se repartían las góndolas para optimizar tiempo y atrapar la mejor oferta. Él había construido un negocio vendiendo comida. Ahora comprendía que para muchos la compra era una batalla diaria contra la humillación. Al segundo día de esa observación silenciosa, volvió a ver a la misma mujer. Esta vez estaba sola. Debía haber dejado a los niños con alguien. Llevaba en la mano una lista escrita en un trozo de papel arrugado. Adrián, a prudente distancia, siguió sus movimientos precisos. Solo pasillos útiles, solo productos en oferta o marcas blancas. Verificación de precios con la concentración de quien no puede fallar. En la caja conté 9 artículos: pasta, arroz, leche, pan, un paquete de salchichas, plátanos magullados en promoción, detergente para platos, pañales y paracetamol infantil. Total, $23,40. Pagó exacto, y una sonrisa tímida se le escapó al recibir la bolsa. Adrián la acompañó sin molestarla durante 15 minutos hasta un bloque de viviendas sociales de los años 70, con el revoque cayéndose y ventanas aseguradas con cinta adhesiva. La vio subir 5 pisos a pie. El ascensor estaba roto, con las bolsas marcando sus brazos finos. Esa noche llamó al director de personal, Velasco, y le pidió un retrato detallado de la zona, la clientela y la situación social del área. La información le golpeó. Un 40% de las familias vivían por debajo del umbral de la pobreza. El desempleo juvenil superaba el 35%. Muchos clientes fieles hacían malabares para permitirse lo básico. Velasco,
convencido de que el jefe evaluaba cerrar el punto de venta por baja rentabilidad, empezó a enumerar problemas: márgenes reducidos, poder adquisitivo escaso, hurtos en alza. Adrián lo frenó a mitad. Entendió que había construido un sistema que veía la pobreza como una molestia a resolver cerrando tiendas, en vez de bajando precios. Tomó entonces una decisión. Le pidió a su asistente todos los datos de los supermercados ubicados en barrios de ingresos bajos. Quería precisión quirúrgica: cuántas familias atendían, qué porcentaje de ingresos dejaban allí, cuántos niños se acostaban sin cena por no completar la compra. Los números que llegaron lo devastaron. En esos barrios, los productos infantiles generaban márgenes del 25%, el doble de la media europea. Una familia con 2 niños pequeños gastaba unos 150 € al mes, solo en leche, pañales y papillas. Casi el 20% del ingreso medio se evaporaba en esos 3 rubros. Y lo más duro, según estudios encargados por su propia empresa, el 30% de las madres reconocía saltarse comidas para que sus hijos comieran. Adrián comprendió que su éxito se había levantado, literalmente, sobre el hambre de los niños. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete. Ahora seguimos. Ment, la tercera vez que volvió a Vallecas, ya llevaba en la cabeza una determinación que sus financieros llamarían locura. Reunió a todo el personal y anunció algo inédito: todos los productos infantiles se venderían a precio de coste. Margen cero. Además, cualquier madre o padre que no pudiera completar la compra tendría acceso, de forma anónima, a un fondo familiar. El gerente del local le advirtió que eso arrasaría la rentabilidad. Adrián sostuvo su mirada. Entonces, que así sea. Ya toca. Mientras el equipo legal estructuraba el programa, al que bautizaron Cesta Digna Leche para cada pequeño, Adrián observó los primeros efectos. La misma madre regresó el martes siguiente, ajena a los cambios. En la caja el total se redujo de golpe. Pensando en un error, la cajera le explicó el nuevo plan. Adrián la vio llorar de alivio. Por primera vez en meses, podía llevar todo sin elegir qué sacrificar. Salió con 3 bolsas en lugar de una, con un paso que ya no pesaba. La noticia se propagó por el barrio. El supermercado empezó a llenarse de familias, algunas venidas desde lejos. Contra pronóstico, en 2 semanas las ventas aumentaron un 40%. Lo ahorrado en leche y pañales terminaba gastándose en otras secciones. El éxito en Vallecas empujó a Adrián a dar el salto. Convocó al Consejo de Administración y presentó lo que llamó la Revolución de la Dignidad: extender el programa a los 347 supermercados y abarcar los bienes de primera necesidad: leche, pan, pasta, arroz y medicación sin receta, a precio de coste para familias necesitadas. La respuesta fue furiosa. El director financiero, Garrido, proyectó una caída del 60% en beneficios. Marketing habló de competencia desleal. El consejero delegado amenazó con dimitir. Adrián puso sobre la mesa los datos de Vallecas: ventas arriba, fidelización histórica, facturación global en ascenso y, por encima de todo, las cartas de agradecimiento de las familias. La votación quedó al filo: 6 en contra, 5 a favor, 1 abstención. Adrián, como accionista mayoritario, decidió seguir adelante pese a la resistencia. La implantación cambió la percepción pública de la cadena Cobos. Los medios contaron historias de hogares rescatados de la pobreza alimentaria. El giro más profundo, sin embargo, ocurrió en el propio Adrián. El hombre que afinaba márgenes comenzó a encontrar una satisfacción nueva en las sonrisas de las madres. Empezó a visitar las tiendas no para auditar números, sino para escuchar y entender necesidades. Hubo sacrificios. Vendió el chalet, liquidó su colección de arte, se desprendió del jet privado. Cada renuncia se volvió diminuta frente a la alegría concreta de ver niños alimentados y padres que ya no tenían que elegir entre dignidad y supervivencia. Un año después, emergieron consecuencias que no había previsto, algunas luminosas y otras ásperas. Su cadena se convirtió en caso de estudio internacional. Universidades de economía analizaban el modelo como ejemplo de capitalismo con propósito. Delegaciones de empresarios viajaban para entender
cómo combinar beneficio y justicia social. Las cifras sorprendieron incluso a Adrián. Pese al recorte drástico de márgenes en básicos, la facturación total subió un 35%. La fidelización batió récords. Los costes de marketing cayeron casi a cero, gracias al boca a boca. Pero el éxito cobró su peaje personal. 6 miembros del consejo dimitieron, vendieron sus participaciones y lo acusaron públicamente de traicionar el libre mercado. Algunos competidores iniciaron campañas de desprestigio, insinuando que Cesta Digna era una cortina para tapar irregularidades. La pelea más dura llegó con su exesposa, que reapareció con una demanda judicial para obtener una porción mayor del patrimonio, alegando que sus excesos filantrópicos empobrecían activos que también le correspondían. El divorcio, cerrado en paz 5 años antes, se convirtió en una guerra legal que alimentó los tabloides. Fue en medio de esa tormenta cuando Adrián vivió el encuentro que terminó de reorientar su vida. En los juzgados de Madrid, mientras aguardaba una vista por el caso con su ex, se fijó en una abogada joven que defendía gratis a familias desahuciadas por impago. Era hermosa, de carácter templado, y hablaba de derechos con una pasión que lo dejó sin armadura. Se llamaba Inés Valera, tenía 30 años y dedicaba el 60% de su tiempo a casos pro bono. Cuando Adrián se presentó, ella lo reconoció de inmediato, el millonario de la leche. Lo miró con una desconfianza que a él lo descolocó. Había leído sus iniciativas, sí, pero dudaba de la súbita filantropía de un empresario rico. Él le propuso un café para explicarle el alcance social del programa. Inés respondió seca, que no tenía tiempo para millonarios en busca de redención express. El desafío quedó planteado. Adrián, que había conquistado cada objetivo en su vida, se vio obligado por primera vez a demostrar la autenticidad de sus motivaciones a alguien que no se dejaba impresionar por cifras ni titulares. 2 años después de aquel cruce, Adrián había transformado no solo su empresa, sino su existencia. La desconfianza inicial de Inés se convirtió en respeto y más tarde en un amor profundo, gestado en la trinchera del trabajo con los más vulnerables. Inés no solo aceptó ser su compañera de vida, asumió también la dirección de la Fundación Cobos, la organización sin fines de lucro a la que Adrián destinó el 70% de sus bienes personales para combatir la pobreza infantil. Juntos abrieron comedores gratuitos para familias en apuros, centros de distribución de bienes esenciales y un programa de microcréditos para madres solas que querían arrancar pequeños negocios. La boda fue deliberadamente discreta, en una iglesia de barrio. No hubo fotógrafos de revista, ni invitados de alfombra roja. Asistieron cientos de familias beneficiadas, madres con sus bebés alimentados gracias a la leche, padres que conservaron su dignidad con precios justos, mayores que por fin podían pagar medicinas. Mientras tanto, la revolución había desbordado a la cadena Cobos. Otros empresarios españoles copiaron el modelo y nació una red nacional de supermercados éticos que garantizaban básicos a precios accesibles. El gobierno estudió el caso Cobos para diseñar políticas públicas y la Unión Europea invitó a Adrián a Bruselas para exponer su experiencia como buena práctica social. Pese a todo, para Adrián, el éxito se medía en cosas concretas. Cada vez que entraba en un local y veía a una madre llenar el carro sin ansiedad o a un niño beber su leche sin racionamientos, entendía que había acertado. Tiempo después, localizó a la joven de Vallecas. Se llamaba Lidia, tenía 24 años, 2 hijos pequeños y un marido que había perdido su empleo en la construcción. Ahora Lidia trabajaba como coordinadora voluntaria en uno de los centros de distribución de la Fundación Cobos, ayudando a otras madres que pasaban por lo que ella vivió. En el 2º aniversario de la Revolución de la Dignidad, Adrián e Inés volvieron juntos al supermercado de Vallecas, el lugar donde todo empezó. Encontraron a Lidia en la caja, ya no como clienta angustiada, sino como responsable del programa Leche para Cada Pequeño. En todo el barrio, sus 2 niños, más altos y sanos, coloreaban detrás del mostrador mientras ella organizaba la entrega gratuita de productos infantiles. Al verlos, Lidia corrió a abrazarlos con lágrimas en los ojos.
Dijo que eran la familia más rara, un exmillonario, una abogada de los pobres y una madre que se volvió hermana, y al mismo tiempo la más verdadera que había conocido. Esa noche, en su casa modesta pero llena de amor, Adrián e Inés revisaron las fotos del día. En una de ellas aparecían los tres, Lidia, Inés y Adrián, rodeados de decenas de niños que comían helados gratuitos en el patio del supermercado. Todos sonreían, todos parecían felices. Y esa imagen resumía una verdad sencilla. Cuando la riqueza se pone al servicio del amor, no se reduce, se multiplica. Adrián abrazó fuerte a Inés mientras miraba esa foto y pensó en cómo la escena de una madre devolviendo un bote de leche había cambiado no solo su empresa, sino su alma. Perdió millones en beneficios, renunció a lujos, enfrentó batallas legales y críticas feroces, pero ganó algo inestimable: la certeza de haber convertido un éxito hueco en un amor lleno de sentido. Y cada noche, antes de dormirse junto a la mujer que lo eligió no por lo que tenía, sino por lo que daba, recordaba que había cientos de niños acostándose con el estómago lleno gracias a su decisión. Ese era el mayor dividendo que su vida había producido jamás. Dale like si crees que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, no en ganancias. Cuéntame en comentarios qué momento de la historia te tocó más. Comparte para inspirar a otros empresarios a poner la humanidad por delante del dinero. A veces, basta ver a una madre devolver la leche para entender que un imperio puede estar erigido sobre el hambre de los niños. A veces la revolución comienza cuando eliges perder dinero para ganar dignidad. Y a veces, el amor más grande nace cuando dos personas deciden cambiar el mundo, una familia a la vez. Porque la riqueza verdadera no se cuenta en el banco, sino en las sonrisas de quienes ya no tienen que elegir entre comer y vivir.